capítulo 4, verso 14 al 17. Esther, capítulo 4, del 14 al 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, gracias te damos y te bendecimos, Dios, en esta preciosa noche. Te damos la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar. Gracias por los que nos ven, Señor, a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas y a su familia también en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Toma mi vida para bendecir a cada persona que escucha este mensaje. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. He titulado este mensaje: soy un instrumento en las manos del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos son un instrumento en las manos del Señor? Somos. Usted se puede nombrar, llamar por su nombre. Fulano, instrumento en las manos del Señor. Gloria a Dios. Hemos aquí leído un adelanto de el inicio del libro de Esther, que es un libro muy maravilloso. Gloria al Señor. Y nos trae una gran enseñanza a nuestras vidas. Y aquí vemos que Esther y Mardoqueo, que era su tío, sabemos la historia de ellos. Había dado como introducción para más o menos captar por qué Mardoqueo le dijo: si callas. Sabemos que ellos habían sido llevados cautivos, estaban cautivos, y había algo en particular en esta muchacha llamada Esther, que su nombre que se le dio era Hadasa, pero su nombre fue cambiado por Esther, que significa estrella. Y dice la palabra de que fue prohijada por este primo tío llamado Mardoqueo. Y dice que ellos fueron llevados y estaban aún en la corte. Ella hacía parte de la corte por una característica que la distinguía. Y hablando del aprovechamiento de lo que Dios nos da a nosotros, tenemos que aprovecharlo, sacarle provecho. Aleluya. Tenemos que sacar ese provecho. Y lo que distinguía a esta mujer era que era hermosa, que era bella. Y su belleza la usó para grandes cosas, para su pueblo. No, óigame bien, no usó su belleza como muchas mujeres hoy en día la usan.
por ser bella y por ser hermosa, hacía parte de la corte de las doncellas, de las princesas, de las reinas que estaban allí lista para cuando el rey quisiera verla, las veía, y entre ellas estaba Esther. Hablamos que Mardoqueo no hacía parte de esto, de estar allí dentro de la corte, pero estaba en otro lugar, estaba en otro sitio. Eso quiere decir que no importa en el sitio donde nosotros estemos, lo importante es que estemos en las manos de Dios. Y allí Dios nos va a usar. Pero mira lo que dice aquí la palabra. Mardoqueo estaba afuera, muy distante de Esther. Estaba muy distante. Pero Mardoqueo le manda a decir, porque un hombre llamado Amán había conseguido un decreto, un edicto firmado, sellado por el rey, porque él se daba cuenta de que Mardoqueo no se humillaba ni se arrodillaba delante de la estatua que ellos tenían. Y a él le daba rabia. Entonces se inventó una cantidad de cosas, fue y le comentó al rey con argumentos engañosos y consiguió de que se firmara este edicto en contra, no de Mardoqueo, sino de todos los judíos. Qué cosa impresionante. Y como Mardoqueo no estaba allá adentro, estaba afuera, en los pasillos, alcanzó de escuchar y alcanzó de darse cuenta lo que estaba haciendo Amán. Dije que Esther no podía darse cuenta porque estaba allá adentro. Eso quiere decir que en la posición donde nosotros estamos vamos a ser muy importante y nos vamos a dar cuenta que allí nos usa Dios. Y cuando Mardoqueo se entera de esto, le manda a decir a Esther todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo. Aún dije que por qué le mandó a decir a Esther y por qué no lo hizo él. Sencillamente era porque él no tenía acceso de llegar hasta donde estaba el rey. Él reconoció de que él no podía hacer nada, pero Esther sí lo podía hacer. Y con el hecho de que Esther sí lo podía hacer y él no, no era que él no era importante. Él hasta su punto ahí podía llegar. Y sabía que hasta ahí llegaba, pero Esther podía llegar más allá. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, de que hay cosas que nosotros sí podemos hacer, pero hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que la puede hacer el hermano y yo no la puedo hacer. La puede hacer mi hermana y yo no la puedo hacer. No, pero es que yo también soy de Dios, es que yo también oro y es que yo... No. Hay que entender de que hay unos que llegan a donde yo no puedo llegar. Y eso es reconocer su posición a donde Dios lo ha colocado. Y con eso no es que no soy un instrumento en las manos del Señor. Con eso no es que Dios no me usa. Sí me usa, pero hay cosas que otro la puede hacer, pero yo no la puedo hacer. Lo importante es que somos un equipo, nos unimos, nos ponemos de acuerdo y que todo lo que hagamos conforme lo que yo hago y lo que hace mi hermano o mi hermana sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, sea para conquistar alma, sea para liberar a mi pueblo, a mi nación de una desgracia. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea el Rey. Entonces aquí es a donde entra que Mardoqueo le mandas a decir a Esther todo lo que estaba pasando y le dijo: si calla absolutamente en este tiempo, óigase bien,
Porque nosotros tenemos, gloria a Dios, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tu casa y la casa de, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, si calla absolutamente en este tiempo, hay tiempos, hermano, en que nosotros tenemos que aprovechar. Estamos en los tiempos difíciles. Estamos en los tiempos peligrosos, a donde nosotros no tenemos que callar, a donde nosotros tenemos que pregonar, tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el rostro del Señor para que Dios haga algo con nuestra nación. Mira de que aquí está hablando con la nación. Y si nosotros vemos nuestra nación Colombia, usted la ve cómo está. Cada día estamos de mal en peor. Todo lo que se está viviendo en nuestra nación, lo que está sucediendo. Y la esperanza de esta nación somos nosotros, iglesia, el pueblo de Dios. La esperanza de la nación es la iglesia del Señor. Vemos de que había una nación que estaba corriendo riesgo. Estaba en peligro de muerte, en peligro de amenaza por medio de un hombre. Pero resulta de que un hombre que temía a Dios se enteró. Y dentro de toda esa doncella había una mujer que temía a Dios. Para que usted se dé cuenta la importancia de lo que es temer a Dios. Esta mujer no usó su belleza para farandulear, ni para mostrarse, ni para hacer tantas cosas que hacen hoy en día las mujeres por el hecho que se consideran siendo bonita. Esta mujer sabía para qué era bella. Aleluya. Ella, su interés no era intereses propios. Su interés no era lucir la ropa de la mejor marca, ni los calzados de las mejores marcas. No, su interés era de estar en ese lugar, y aunque estaba en esa condición, su interés era de bendecir a su nación, de bendecir a su pueblo. Usted, mujer, usted, varón, ha sido llamado para bendecir a su nación. Usted ha sido llamado para bendecir a su pueblo. Usted ha sido llamado para bendecir a su familia. Bendito sea Dios. Aleluya. A eso ha sido llamada. Gloria a Dios. Esther no estaba pasando el mejor momento de su vida. Porque hay personas que cuando no están pasando el mejor momento de su vida, lo que se vuelven es apáticos a las cosas de Dios. Lo que se vuelven es apáticos, ni oran, ni ayunan, ni leen Biblia, ni nada, hasta se retiran de la iglesia. No van más al templo porque están pasando el peor momento. Esther no estaba pasando el mejor momento de ella, ni Mardoqueo tampoco, porque mira todo el riesgo que ellos corrían. Pero Mardoqueo le mandó a decir: si callas en este tiempo, porque nosotros no tenemos por qué dejar pasar el tiempo. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, porque los tiempos son peligrosos, los tiempos son difíciles, y este es el tiempo que nosotros no tenemos que callar, porque el enemigo nos quiere callar. Aleluya. El enemigo no quiere que nosotros hablemos. El enemigo no quiere que nosotros prediquemos, que oremos, hermanos, que ayunemos. Pero mira lo que pasó. Gloria al Señor. Dice que Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ellos no se podían ver. Ellos no podían hablar presencialmente, si no era por recados, mandados. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa
y ayunad por mí. Aleluya. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Si me toca de morir, que muera. Pero por mi nación yo doy la vida. Aleluya. Era lo que esta mujer estaba diciendo. Ve, y lo más importante que dice que Mardoqueo hizo conforme lo que dijo Esther. Iglesia, a veces no ayunamos ni por nosotros mismos. Y aquí Esther le dijo a Mardoqueo, vaya y reúnen a todos los que están en Susa y ayunen por mí. Ayunen por mí. ¿Sabe qué era lo que estaba buscando Esther? Hallar la gracia delante de ese hombre, delante del rey, porque a ella le tocaba de romper un protocolo. A ella le tocaba de hacer algo que no era permitido. Ella sabía que corría riesgo, pero ella sabía que si buscaba la presencia de Dios, todos los riesgos podían desvanecerse. Porque nosotros podemos correr riesgo y podemos correr peligro. Pero si buscamos la presencia de Dios, aunque crecido esté el Jordán, pero nosotros lo cruzamos en victoria, porque la presencia de Dios va con nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y Esther lo que hizo en el ayuno fue buscar la gracia de Dios, fue buscar la presencia de Dios, porque se iba a presentar delante del rey. Y ella dijo, primero busco la presencia de Dios para presentarme en la presencia del rey. Bendito sea Dios. Aleluya. Primero buscó la presencia de Dios. Para que ustedes se den cuenta, ella no se puso la licra más apretada. Ella no se puso el escote más bajo, no. Porque eso es lo que hacen las mujeres bonitas hoy en día. Para seducir a los jefes, para seducir a los hombres, para seducir a otros. Entre más pocas ropas tengan, se creen que lo pueden lograr. Y mira, esta mujer no usó sus atributos para presentarse delante del rey. Esta mujer buscó fue la presencia de Dios, para que nos demos cuenta nosotros, aleluya, que cuando buscamos la presencia de Dios, vamos a ser instrumento usado por el Señor. Ella lo que buscó fue ayuno, silicio, ceniza, sentarse en ceniza, vestirse de silicio. Eso fue lo que ella buscó. Aleluya. Y dice que Mardoqueo hizo conforme a lo que Esther le dijo. Para que usted se dé cuenta que la obediencia no salva nuestras vidas solamente, sino que salva una nación. Gloria a Dios. Ella se preocupaba por su nación, por su pueblo, porque Amán había decidido acabar con todos los judíos. Terrible, hermanos. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los médicos me tuvieron que leer computador, tablet y teléfono después de 5 o 6 de la tarde. Estoy con dificultad aquí viendo, pero gloria al Señor. En el fascinante, nosotros podemos decir que esto es algo fascinante, porque cuando leo a Esther, cuando me pongo a leer a Esther, veo que esta mujercita, hermano, tenía algo tan especial que eso empalaga, eso, hermano, contagia a las personas cuando uno se lee la historia de Esther. Aquí nosotros vemos que era una mujer cuya vida se convirtió en un testimonio, aleluya, y no cualquier testimonio, sino un testimonio impactante, podemos decir, de la providencia de Dios, incluso en medio de la circunstancia, como le estaba diciendo, circunstancia difícil,
Una persona que esté pasando un momento difícil, estás amargada. Una persona que está pasando un momento difícil, está, hermano, pasas estrilando, pasas aburrida, pasas echando. Pero esta mujer, aunque estaba en esa condición, ella amaba y creía en su Dios. Ella sabía que Dios podía hacer algo. Ella no buscaba para ser liberada, ella solamente, porque hay muchos que dicen, sálvese quien puede y buscan sus beneficios propios. Esta mujer no estaba buscando beneficios propios. Esta mujer buscó la oportunidad en ese lugar a donde ella estaba. Buscó la oportunidad de llegar con gracia delante de este hombre, porque sabía que él podía hacer algo por su nación, siendo de que ya había firmado un edicto, siendo de que ya había firmado un decreto, pero lo había hecho por engaño. Por eso nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros tenemos que buscar del Señor, porque van a haber hombres malvados, van a haber mujeres malvadas que por engaño se van a usar a alguien para hacerle daño. Mira cómo se confabuló este hombre y engañó al rey para hacerle daño a esta nación. No sabemos quiénes son los que quieren hacernos daño. Nosotros no sabemos quién hacer daño a Colombia, quién quiere hacerle daño a este pueblo, hermano, a los madarenos. Nosotros no lo sabemos, pero sí hay personas malvadas de que hacen hechicería, hacen brujería, tiran cosas raras para destruir al pueblo de Dios, porque recuerde de que era contra los judíos, el pueblo de Israel, mi amado hermano. Nosotros somos ese pueblo que nos quieren hacer daño, pero nosotros tenemos un secreto y aquí lo estamos conociendo. La única manera para poder ser librado de las garras del enemigo, de los ataques del enemigo, la única forma es cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos en pos de ayunar, en pos de orar, en pos de leer la Biblia, de escuchar la palabra, en pos de adorar, hermanos, juntos y unánime. Porque mira de que Esther no se metió en ayuno sola, Mardoqueo no se metió en ayuno solo. Él le dijo: todo el que esté en Susa, convídalo para que ayune, y yo convidaré a mi doncella. Mire, mi amado hermano, si nosotros nos unimos y si nosotros nos metemos en ayuno y en oración, puede el diablo inventar contra de nosotros y en contra de nuestro pueblo, y no lo va a poder hacer. ¿Saber por qué? Porque la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo está a favor de nuestras vidas para defendernos, porque la palabra de Dios dice de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Aleluya! A su nombre. Aquí el que defendió esta nación fue Dios, pero porque había un hombre, una mujer. Ahí no dice, ahí no se habla de más nada. Ahí se habla de un hombre y una mujer. Esa mujer eres tú. Ese hombre eres tú. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo. Nosotros vemos en este libro, ahí encontramos lecciones profundas, hermanos, sobre el propósito divino de Dios. El valor de la defensa de los oprimidos cuando las personas están oprimidas, cuando las personas están cautivas, cuando las personas están subyugadas. Vamos a encontrar que aparentemente no tiene salida, no tiene defensa, aparentemente. Pero lo que es la importancia de la oración, la importancia del ayuno, la importancia de buscar la presencia de Dios. Aleluya. Es igualito, hermano. Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, es igualito. Como cuando nosotros, así como la necesidad de la sabiduría y la fidelidad, cuando estamos en tiempos de crisis, mantenernos fiel. Mantenernos fiel. En los momentos de abundancia, muchos son fieles, pero en los momentos de crisis, ahí es donde se ve la lealtad y la fidelidad. Hay mujeres que despilfarran cuando están con los esposos, y los esposos también despilfarran y hacen, pero cuando llegan los momentos de crisis, los hogares empiezan a tambalear. El hombre empieza a tener mal genio y la convivencia se daña. La mujer empieza también a buscar otros rumbos y a hacer cosas que no debe de hacer porque están viviendo crisis. Allá donde se ve la fidelidad, allá donde se ve la lealtad. Esta mañana hablamos de los matrimonios. Nadie me toca ese tema esta noche. Gloria a Dios.
Porque los matrimonios, cuando se hace el pacto, dice que en la escasez y en la abundancia, en la enfermedad y en la salud, en el hambre, o sea, y se hace un juramento que vamos a ser fiel. Pero una cosa es cuando se está haciendo ese pacto y otra cosa es cuando se está viviendo la realidad. Entonces, en los momentos de crisis es a donde se ve la lealtad y la fidelidad. En los momentos malos, iglesia. Cuando todo marcha bien, gloria a Dios y aleluya. Usted sí sabe que todos en esta vida pasamos crisis. Una empresa llega un momento de crisis. Las congregaciones llegan momentos de crisis. Y cuando hay crisis, yo me voy hasta que pase la crisis. A mí una vez, una muchacha me escribió de otro lugar, de otra ciudad, para que le redactara una carta. Me pidió el favor que le redactara una carta para irse de la iglesia. Pero ella quería irse con una carta, dándosela al pastor. Una carta bien elegante. Y me mandó y me dijo que sí. Digo, pero ¿por qué te quieres ir? Le dije. No, porque el pastor en estos últimos tiempos trae invitados y no nos pone a predicar a nosotros. Y todo. Ah, bueno, ok. Bueno, mándame cómo quiere que te haga la carta. Cuando estoy sentado en el computador para escribirle la carta, digo, ya estoy aquí. Es una videollamada. Te voy a escribir la carta. Pero te voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿cuántos años lleva de estarte congregando? Más de 15 años. 15 años. Dios. En ese tiempo que tú te llevas de estar congregando allí, cuando has estado enferma, ¿quién ha orado por ti? ¿Quién te ha visitado? El pastor. Ajá. Cuando has estado en momentos difíciles, ¿quién te ha ayudado? El pastor. Cuando has tenido problemas en el matrimonio, que bastante que tú. Yo conozco a la persona. ¿Quién te aconsejó? El pastor. Ajá. O sea que el pastor siempre ha estado con. Sí. Y ahora por eso tú lo dejas. Está bien. Nosotros tenemos que ser leales, la lealtad y la fidelidad. Ahora porque el pastor está actuando así, ahora lo vas a dejar. Y en aquellos tiempos, él nunca te dejó. Él siempre estuvo pendiente de usted. Está bien, voy a hacer la carta. No haga la carta. No la haga. No hice la carta. Se siguió congregando. Y después me llamó para darme las gracias. Me dijo gracias. Muchas gracias por su consejo. Porque nunca se me había pasado por mi mente eso. Estaba mirando la actitud del pastor ahora, pero nunca miré todo el tiempo cuando yo lo necesité, cuando estuvo conmigo. Aún él era el quien me consolaba aquí en la casa cuando estaba pasando el momento más difícil de mi vida. El pastor se enfermó, ella estuvo en el hospital cuidándole. Después salió y a los pocos días volvió el pastor a caer y murió. Hacen como 3 o 4 meses que murió. Entonces yo fui que la llamé. Le digo, ajá, cuénteme, ¿cómo te fue con el pastor mientras el pastor tuvo hoy? Me dice, no me hubiera perdonado si yo hubiera hecho eso. La mejor decisión que pude hacer fue esa. Cuando pensé que mi pastor se iba a morir, tan pronto, joven. No era un niño, pero tenía vigor. Se murió y ella lo atendió antes de morir. Digo, tú hubieras perdido toda esa bendición.
no ver morir a tu pastor, no atender a tu pastor. Se hubiera muerto con él con el resabio, con el resentimiento, con aquel sinsabor de parte tuya, porque tanto que te invirtió para que lo hubieras pagado de esa manera. Hermano, qué lindo lo que es la lealtad en los momentos de crisis. En los momentos de crisis, Esther se mantuvo leal. Ella no empezó a renegar, ella no empezó, hermano, a maldecir, sino que ella no sabía lo que iba a pasar, porque aún corría riesgo de muerte. Ella decía, si perezco, no sé, pero yo voy a ir. Yo me voy a presentar delante del rey en el tiempo no indicado, en el tiempo en que la ley no lo establece. O sea que ella estaba rompiendo la ley. Ella estaba rompiendo el protocolo. Pero ¿para qué lo estaba haciendo? Para salvar a su pueblo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, por tal de salvar nuestra familia, por tal de salvar nuestro pueblo, nuestra nación. Aleluya. Qué lindo es el gesto de esta muchacha. Aquí nosotros vemos que podemos ver la providencia de Dios incluso en las circunstancias difíciles. En ese verso 14, ahí está. O sea que el relato comienza con Esther en el capítulo 4, del 14 en adelante, donde Mardoqueo le recuerda a Esther, óigase bien, que aun en medio de la circunstancia difícil, ella está en el lugar y en el momento para un propósito divino. Aleluya. Yo no sé por dónde esté pasando usted y los que me escuchan, los que nos ven en esta hora. No sé por dónde está pasando. Esther estaba pasando por ese momento. Pero lo único que sí les sé decir es que si estamos en el propósito de Dios, desde el lugar donde nosotros estemos, hay un propósito divino de parte de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Porque desde allí donde estemos, en el lugar donde estemos, si tememos a Dios y amamos a Dios y buscamos el rostro de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios manifestado. Y eso nos enseña que a veces las situaciones desafiantes son oportunidades divinas, disfrazadas, hermano, y que la providencia de Dios opera de manera inesperada para cumplir su poder soberano en nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a mirar el valor de defender a los oprimidos. Cuando una persona está oprimida, como estaba esta nación, como estaba este pueblo, gloria al Señor. Hay un gran valor de defenderlos y un valor que es incalculable, que aunque los demás no lo vean, pero Dios sí mira y sabe dar ese valor. En el verso 16 está, ahí en el capítulo 4 en que leímos, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Cuál era el valor aquí? ¿Cuál era el valor? La vida de Esther. La vida de Esther. Porque ella dijo, si es de perecer, que perezca. Aleluya. Si perezco, que perezca. O sea que ella le estaba dando un valor. Estaba colocando su vida por tal de salvar a los judíos. Por tal de salvar a su pueblo. ¿Quiénes de nosotros nos sacrificamos? Soy un instrumento en las manos del Señor. Somos instrumentos en las manos del Señor. Pero los instrumentos en las manos del Señor nos va a tocar de correr riesgo. Nos va a tocar de desactivar minas. Nos va a tocar de desactivar bombas.
Aleluya. Y usted sabe que el que desactiva una bomba corre riesgo. Se pone un vestido, un ropaje, pero si esa bomba explota antes de llegar y si manipula mal, pero para eso ha sido puesto dentro del ejército. Para eso es un instrumento en las manos del ejército, dentro del gobierno, para si es con su vida salvar a un pueblo, salvar a un grupo, tiene que hacerlo. Porque si ponen una bomba, hermano, en una fábrica, en una casa, en una oficina, en un palacio, por tal de salvar a la gente de ese palacio, tiene que exponer su vida. Si es de perecer, que perezca. Eso quiere decir el valor que se le da por salvar a alguien que está pasando un momento difícil. Y a Esther le tocó de vivirlo. ¿Será que nosotros estamos dando ese valor por salvar? Porque hay muchas veces que con situaciones difíciles no lo queremos hacer, iglesia. Con situaciones con momentos de crisis no lo queremos hacer porque nos cuidamos nosotros mismos. Le decía que ayer en la tarde, cuando eran las 3 de la tarde, le dije a Hugo, digo, Hugo, quería como que quedarme a descansar porque me he sentido cansada, la vista así la tengo un poco cansada, mi amado hermano, y quería como descansar, pero digo, no, esta noche tenemos el servicio allá. Aunque de pronto no es que sea indispensable mi presencia, pero sí es importante. Cuando nosotros creemos que somos importantes en un lugar, cuando nosotros creemos que nuestra presencia hace algún efecto en un lugar, y yo le digo, me voy. Y así fui, así prediqué anoche. Aleluya. Y aquí estamos, mi amado hermano, porque es que hay algo que Dios, uno tiene que cuidarse. Claro que sí. Estoy tratando de hacerlo, pero con una horita que me desordene predicando, no, eso no quiere decir de que ya voy a estar desordenado siempre, no. Pero Dios va a tener cuidado de nosotros, pero tenemos que alcanzar, usar lo que Dios nos ha dado, así como usó los atributos de esta mujer, que no lo usó para pantallar, sino para alcanzar gracia delante del Rey. Nosotros vamos a hallar a alcanzar gracia delante de Dios y esa gracia la va a colocar delante de las personas. Crea, mi amado hermano, que cuando nosotros nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, orando por nuestro pueblo, ¿cuántas amenazas usted no escucha para el pueblo? Que cada rato yo escucho, no, que hay amenaza, que hay panfleto, que hay pasquín. De que Dios va a hacer algo a favor de nosotros. ¿Sabe el por qué? Porque nosotros oramos, porque nosotros ayunamos, porque nosotros buscamos el rostro de Dios y eso nos lo enseña a nosotros Esther. Esther no perdió el tiempo cuando recibió la razón de parte de Mardoqueo. Allí había una coinonía, allí había una hermandad, ahí había algo, mi amado hermano, que combinaba perfecto. El uno no tiraba para allá y el otro tiraba para acá, porque cuando ella recibió la razón, ella inmediatamente le mandó también otra razón y le dijo, ayunen ustedes y yo ayuno. Y dice que Mardoqueo lo hizo. Eso quiere decir que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, porque la palabra de Dios dice cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Pero si nosotros nos unimos, la iglesia se une, mi amado hermano, el diablo no va a hacer tanto estrago como lo pensaba de hacer con los judíos. Estaba usando a un hombre, así como Esther fue usada por Dios, así como Mardoqueo fue usado por Dios, había un hombre que estaba siendo usado por el mismo diablo. Pero la palabra de Dios dice, aleluya, que por mucho que quiera hacer el diablo las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya, a su nombre. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Lo que habían pensado de hacer, no lo lograron. Lo que pensaba hacer este hombre malvado, aleluya, no lo logró. ¿Sabe por qué? Porque así como hay instrumentos del diablo, también hay instrumentos de Dios que impiden que el diablo haga sus hechurones. Impide, hermano. Gloria al Señor.
Aquí nosotros vemos que en Esther conforme a este verso que hemos leído, vemos el valor de Esther al decir y tomar la decisión de defender a su pueblo a pesar del peligro personal que estaba corriendo. Estaba corriendo un peligro. Nosotros le tenemos mucho miedo a los peligros. Cuando vemos un riesgo, el que se vaya a perder, que se pierda. Pero este acto valiente destaca la importancia de alzarnos en defensa de las personas que están oprimidas y ser instrumento de justicia en el mundo. Esther nos inspira, hermano, a no temer, a enfrentar situaciones desafiantes. No solamente eso, sino a confiar en que Dios está con nosotros cuando defendemos la causa de las demás personas. Cuando defendemos la causa de los necesitados. Dios está a favor de nosotros. Gloria al Señor. Porque cuando nosotros nos preocupamos por el prójimo y nos preocupamos por los demás, Dios se preocupa por nosotros. Bendito sea Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, porque para eso hemos sido instrumentos en las manos del Señor. Los instrumentos en las manos del Señor no solamente es para beneficio de ellos, sino para beneficio de los demás. Porque si tú eres un predicador, tú no te predicas para ti mismo nada más, sino que tú le predicas a un pueblo, le predicas a una nación y vas a salvar muchas almas. Gloria al Señor. Si tú oras, ayunas, no estás llorando solamente para ti. Aquí Esther no ayunó para ella. Esther ayunó con un propósito. Y era para que de pronto aquella feura que había en ella fuera quitada. Porque a pesar de que se consideraba o que era una mujer hermosa, eso no bastó para ella, para presentarse delante del rey. Usted no ha visto tantos, hermanos, atracos en bancos y que han sucedido cosas que las mujeres usan a mujeres bonitas y se presentan las mujeres así semidesnudas, se le presentan al portero, al vigilante, y el vigilante apenas las veces en boba. Y ella los entretiene y se meten en el banco y sacan y hacen y deshacen, y cuando se da cuenta, le dejaron buen pelero. Esta mujer no hizo eso. Esta mujer no confió en su belleza. Ella no confió en sus atributos, en su atracción física. Porque esto no es con carne ni sangre, hermano. Esto no es con lo físico. Esto es con lo espiritual. Y usted sabía que si ayunaba y que si oraba, ahí sí podía conquistar el corazón del rey. Aleluya. ¿Sabe el por qué? Porque ya no iba a ver a Esther. El rey no iba a ver a Esther, sino lo que había en Esther. Aleluya. Gloria al Señor. Eso era lo que el rey iba a ver. Ayer cogimos 2 motos. Se resistieron, no querían descontarnos nada. Yo trataba de descontar porque gastamos bastante dinero en las correrías que hicimos. Y yo le pedí rebaja y rebaja. No, pero como estaba de urgencia, yo estaba de urgencia. Vamos. Móntate allá. Le dije, Hugo, yo me monto acá. Y mira lo que pasó. En donde se monta Hugo. Hugo, es que me eché el cuento después. ¿Qué fue lo que te dijo el de la moto? ¿Estamos oyendo? Apenas le digo, y ese no es, que me había escuchado predicar. Me reconoció. Y a lo mejor diría, vea usted, al saber quién soy yo, estaba regateando 1,000 pesos. Qué cosa impresionante. Pero que cuando él se monta, ¿qué me dice? Y ese no es el pastor de la iglesia de Pastor Diego Pérez. Porque ya él no vio, ya él sí no me vio, sino que vio el referente que había en mí. Gloria a Dios. Y ese es el referente que Dios quiere colocar en cada quien.
que sea distinguido por algo. Esther no era distinguida por su belleza. Esther era distinguida y es distinguida y se habla hasta el día de hoy que en honor a ella se escribió un libro que se llama Esther. ¿Sabe por qué? Porque fue una mujer que honró a Dios, amó a Dios y fue leal a su Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Para que usted vea lo que es la lealtad. Aquí nosotros vemos la importancia de la oración y el ayuno en tiempo de crisis. Ahí está. Esther nos muestra, hermano, también la importancia de esa oración. Antes de enfrentar al rey, óigase, antes de enfrentar al rey, Esther y su pueblo se dedicaron a buscar a Dios. Gloria al Señor. Usted antes de enfrentar cualquier obstáculo o impedimento, porque el rey podía hacer un impedimento, y no era fácil porque ya le había firmado un decreto que no se podía abolir. Pero Esther dice, yo voy a quemar los últimos cartuchos, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y dice que ella buscó a Dios en oración y en ayuno. O sea que este acto no solo fortaleció su conexión con el Señor, sino que también preparó el terreno para intervención divina de sus vidas. El reconocimiento que estamos en el lugar del momento para un propósito divino. Nuevamente Esther nos recuerda que cada uno de nosotros está en un lugar y en un momento específico por un propósito divino. Cada quien está en un lugar, cada quien tiene un don, cada quien tiene un ministerio, cada quien tiene un llamado. No tratemos de intervenir con el llamado del otro, con el don del otro, con el ministerio del otro. No tratemos de intervenir con eso, porque a cada quien Dios le dio lo suyo. Valore lo que Dios le ha dado, que si Dios lo puso en ese puesto es porque tiene algo especial para usted. Le ponía el ejemplo que en una empresa no todos son tesoreros, no todos son secretarios, no todos son jefe personal, no todos son porteros, no todos son vigilantes y no todos son del aseo. Cada quien lleva su puesto, el aseo, donde está el aseo, el jefe de personal, el jefe de personal, el portero en portería, el jefe de mantenimiento en mantenimiento, la secretaria en su puesto, el tesorero en su puesto, pero aquí no es porque dice que el uno es más que el otro, no, sino que cada quien es importante para esa empresa en el lugar donde está. Usted, mi amado hermano, mi amada hermana, en el don y en el ministerio que Dios nos ha dado, somos importantes en el ministerio porque Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Y todo esto que Dios nos ha dado va a ser única y exclusivamente para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado y para nosotros ganar almas, no en bandada, para ganar almas para el reino que Dios ha colocado nuestras vidas. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Damos la alabanza al Rey. Gloria a Dios. Hermano, en medio de nuestras responsabilidades, a menudo perdemos de vista que Dios nos ha colocado estratégicamente para ser instrumento de su gracia y amor. Estratégicamente. A veces se habla en un partido de fútbol que juegan, creo que son 11 muchachos y muchachas que juegan en un partido de fútbol. Están los delanteros centrales y están el resto ya esa es la única palabra que me sé en el partido de fútbol. Gloria a Dios. Pero cada quien está en una posición. ¿Son importantes o no son importantes en cada posición? Y a veces que meten gol por lo regular uno solo y dos. Pero en sí ese solo no metió el gol. A ese lo ayudaron a meter el gol. O sea que todos eran importantes en el partido, ¿sí o no? Todos jugaron un buen papel y ganaron el partido. Y todos lo celebran. Y el que metió el gol fue uno solo. Para ese solito se llevara la gloria. Ese solito dijera, él fue, pónganlo a jugar solo. Para ver. Todo en la posición donde esté es importante. Eso quiere decir que en la posición que Dios nos ha colocado, somos importantes. Gloria al Señor. Porque estamos jugando un partido. Y el mejor partido de la vida, óigase bien,
el mejor partido de la vida. Y si lo jugamos y nos mantenemos firmes, no lo vamos a perder. Gloria a Dios. Lo vamos a ganar. Aleluya. Porque Él nunca ha perdido una batalla. Gloria a Dios. Reconocer esto nos motiva a vivir con propósito y a estar atentos a las oportunidades divinas en nuestras vidas diarias. Confía en la divina providencia, incluso en medio de los desconocidos. Hay que confiar. Esther nos enseña a confiar, incluso cuando enfrentamos a las personas que no son conocidas, hermanos. La incertidumbre puede ser abrumadora, pero la historia de Esther nos recuerda que Dios es soberano sobre cada situación y nuestra confianza en Él nos sostiene en medio de las tormentas más intensas. Podemos ver la importancia de ser instrumento para cumplimiento de los planes de Dios. O sea que la declaración de Esther revela que somos instrumentos en las manos de Dios para cumplimiento de sus planes. Esther, al reconocer esto, abraza su papel y se convierte, ¿qué? Podemos decir, en un catalizador para la liberación de su pueblo. Esther era la persona clave que había sido llevada a ese lugar, porque a veces nosotros renegamos, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, todo es para bien. Había sido llevada a ese lugar y estaba en ese lugar. De pronto ella no lo entendía en el momento, pero era un propósito que Dios tenía. Eso quiere decir que en los lugares estratégicos donde Dios nos coloca a nosotros, tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Y Esther había sido llevada a ese sitio. Y ahora podemos entender que no la llevó fue el diablo, ni la llevó el rey, la llevó fue Dios. Gloria al Señor. Hay lugares donde nos coloca Dios. Esther, al reconocer esto, abraza ese papel. Del mismo modo, cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan redentor de Dios para el mundo. Voy a terminar aquí viendo la necesidad de sabiduría y discernimiento en las decisiones. Nosotros tenemos que buscar sabiduría. Para tomar decisiones tenemos que buscar. Hay una necesidad en nosotros. Es una necesidad, hermano. Esther en el capítulo 2, en el verso 9, allí nos lo dice la Escritura. En estos días yo he hablado de cosas que no sé ni qué voy a predicar mañana, ni qué voy a predicar pasado mañana. Pero que cuando me confronto con la prédica, me digo, oye, pero si esto yo estaba hablando, por algo es. Miremos allí que dice 2:9. Dice, y la doncella agradó. Yo creo que en estos días prediqué de algo agradable, ¿verdad? Tenemos que ser agradables. Tenemos que agradar. Aleluya. Dejar todo lo desagradable de nuestras vidas para agradar a las personas. Porque hay muchos que dicen, no es que yo agrado a Dios. Yo no tengo por qué agradar a hombre. Yo no tengo por qué agradar a mujer. No, Señor. Si yo no agrado a hombre, que estoy viendo cómo voy a agradar a Dios. Aquí está, ¿a quién agradó aquí, Esther? Al rey. ¿Y cómo lo agradó? ¿Qué hizo para agradarlo? Buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Ella se humilló porque ella dijo, yo tengo que agradar, yo tengo que conquistar a este hombre. Porque la decisión es fuerte. Pero yo no voy en mi nombre. Yo no me voy con mis atributos, yo me voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo me voy en el nombre de Jehová. Y dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque lo que hizo, darle prontamente atavíos y alimento, y le dio también 7 doncellas, aleluya, especiales de la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Aquí en este verso de Esther 2:9 nos presenta la historia de Esther siendo llevada al palacio del rey. En ese proceso ella muestra sabiduría y discernimiento, porque eso fue lo que ella buscó. O sea que la búsqueda de sabiduría en nuestras decisiones cotidianas es esencial. Y el ejemplo de Esther nos anima a depender de Dios para guiar nuestros pasos. La importancia de utilizar la influencia para el bien de los demás. Hermano, le decía al principio de que hay muchas veces que nosotros, podemos decir, la soberbia no nos deja, la prepotencia no nos deja, porque
No todos tenemos acceso a llegar a ciertas personas. No todos, les decía. Hay veces que usted no puede hablar con una persona directamente. No, pero ¿qué es que yo? Lo que hace es embarrártela. Hay personas que tienen que buscar a otro para hacerle llegar el mandado. Hazme un favor y quiero hablar con fulano. ¿Será que ve y dile si puede hablar conmigo? No, no, yo mismo voy. Hay lugares a donde uno no puede entrar. Hay lugares a donde uno no puede llegar. Esther era la única que podía llegar a entrar, aunque no se podía, pero ella podía hacerlo, romper el protocolo y entrar. Pero Mardoqueo no podía. Mardoqueo no podía cruzar las puertas. Ella tenía acceso a cruzar esas puertas. Entonces reconozcamos a dónde Dios nos ha colocado y que no todos somos lo mismo. No todos. Mira lo que dice aquí. Vamos a leerlo aquí. En Esther, capítulo 2, en el verso 20. Dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Cuando él la educaba. Mardoqueo lo tenían como nada. A Mardoqueo lo tenían mal visto. Mardoqueo corría peligro donde estaba, hermano. Y el que cuidaba a Mardoqueo era Dios. Ahí donde estaba. Pero más sin embargo, esta mujer ya tenía acceso para hablar con el rey. Estaba dentro de las doncellas del rey. Pero era una mujer que respetaba a Mardoqueo. Era una mujer que nunca se voló los conductos. Dice que ella hacía, a pesar de que estaba allí, no hacía lo que le daba la gana. Hacía lo que Mardoqueo le decía como cuando él la educaba. Se acordó, se acordó. Hay personas que no se acuerdan de dónde salieron. Hay personas que se acuerdan de dónde nacieron, quién los enseñó, quién los educó, quién los amamantó, quién los amamantó para ser fuertes. Yo vi ayer a un hombre montado en una moto. Hermano, que ese hombre necesitaba era como 2 motos. Pero qué cosa tan exagerada. Gordísimo, gordísimo. Y yo cuando vi a ese hombre en esa moto, me acordé fue de la mamá de él. Yo dije, oye, ¿cómo parió esa mamá ese hombre? O sea, me fui como que lo hubiera parido así gordo ya. Yo digo, ¿cómo lo parió? Pero después digo, oye, uno nace así como nada y cómo se forma. Y muchas veces cuando hay personas que se miran de esa forma, no respetan a la mamá, ni respetan al papá, porque ya se sienten hombres, se sienten gordos, se sienten fornidos, se sienten con vigor. Pero nunca debemos de olvidarnos de dónde venimos. Nunca, por mucho que sepamos, porque la base para haber yo aprendido fue de donde salí. Y aquí está, y dice, y Esther según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación, porque Mardoqueo le dijo, no digas, no abras tu boca, porque corrían peligro, hermano. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba, cuando era una niña. Ella se mantuvo con ese respeto. Esther, al convertirse en reina, utiliza su influencia para el bien de su pueblo. Porque ella se convirtió en la reina Esther. Gloria al Señor. Esther, este nombre, vemos cómo ella no, hermano, no olvida sus raíces y utiliza su posición para beneficiar a los demás. Esto nos desafía a considerar cómo estamos utilizando la influencia que Dios nos ha dado para impactar positivamente a quienes nos rodean. Nosotros tenemos que usar nuestras influencias para bendecir a los que nos rodean, para hacer de beneficio a los que nos rodean. Aleluya. La fidelidad de Mardoqueo, un ejemplo de lealtad a Dios. Con esto le termino. Aquí vemos que la historia también destaca de la fidelidad de Mardoqueo. Dice que era un primo, que era un tío, pero total que era el tutor de Esther. Él era el tutor.
Él era el que había guiado a Esther. Y a pesar de las tensiones y desafíos, Mardoqueo se mantiene leal a Dios y a su pueblo. Y su ejemplo nos anima a perseverar en la fe y a la lealtad a Dios, incluso en medio de las pruebas. Vemos que la celebración de la victoria y la institución de la fiesta, en último, que allí termina, que de pronto hay términos en la Biblia que no sabemos, que se habla de la fiesta del Purín. La fiesta del Purín. En el 9:28, Esther 9:28 dice, y que estos días serán recordados y celebrados cuando Dios le dio la victoria, hermano. En estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familia, provincias y ciudades, que estos días de Purín no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlo. Finalmente, Esther, en este verso, celebramos la victoria de Dios sobre el enemigo del pueblo y la institución de la fiesta del Purín. Por eso se instituyó la fiesta del Purín, porque Dios le había dado la victoria. ¿Y por quién le dio la victoria? Por aquella mujer que estaba colocada en aquel lugar y en aquel sitio, que de pronto, con muchas dificultades y con muchas crisis que estaba viviendo en su vida, tal vez nosotros podemos estar en esos momentos difíciles, podemos estar en esa situación, pero con el hecho que estemos en esa situación, no dejemos de buscar a Dios, porque si buscamos de Dios, vamos a ver su poder y vamos a ver su gloria. Y no solamente vamos a ser salvos nosotros, no solamente vamos a ser libres nosotros, nos va a liberar Dios a nosotros, sino que también liberará a nuestro pueblo y liberará a nuestra familia. Denle gloria y denle honra al Señor, aleluya, porque Dios te colocará en lugares de honores. No importa dónde estés, pueblo, aleluya.